Muchísimas gracias por invitarme a este cuarto simposio europeo de naturopatía. Para mí es un honor muy grande poder colaborar con ustedes y exponer mi ponencia, cuyo título es Investigación naturopática sobre el síndrome de permeabilidad intestinal y la microbiota. Mi nombre es Esperanza Molina, soy la presidenta de la Organización Naturopática de España en la ciudad autónoma de Melilla. Estoy colegiada con el número 2767. Soy profesora naturópata, profesora iridóloga, profesora herbóloga, profesora reflexóloga, experta en nutrición y dietas, quiromasajista profesional, biodescodificadora emocional, terapia SAMA, coach en nutrición y tengo un máster en Mindfulness. A continuación, vamos a empezar hablando sobre qué es la permeabilidad intestinal. La permeabilidad intestinal es la propiedad y capacidad que tienen las membranas del intestino para permitir el paso de nutrientes que provienen de la dieta, bloqueando el paso de sustancias tóxicas, bacterias y virus que pueden dañar el organismo. De forma fisiológica, el intestino es permeable, de manera que selecciona los nutrientes que van a entrar en el cuerpo, defendiendo al organismo de numerosas sustancias que pueden ser perjudiciales para la salud. Vamos a hablar ahora sobre la función de la permeabilidad intestinal. La función principal de la permeabilidad intestinal consiste en una función barrera de defensa, de manera que resulta permeable a determinadas sustancias e impermeable a otras. En este sentido, las dos funciones principales son las siguientes: absorber nutrientes e impedir el paso de determinadas sustancias que son dañinas para el organismo. Vamos a enumerar ahora las enfermedades que puede sufrir la permeabilidad intestinal. La permeabilidad intestinal puede verse afectada por el exceso o por el defecto, y esto se relaciona con numerosas enfermedades intestinales. De esta manera, se origina un trastorno que se da cuando se desequilibran las bacterias que habitan en el organismo y los alimentos se digieren mal, empeorando la inmunidad frente a ciertas enfermedades. Por un lado, cuando se produce un incremento de la permeabilidad, se altera la función de la barrera del intestino a causa de infecciones intestinales, consumo de alimentos alergénicos, alcohol, pesticidas, insecticidas, alimentos refinados, antibióticos, quimioterapia, radioterapia o alteraciones de la flora intestinal, entre otras. La alteración de la función barrera del intestino supone un aumento del paso de sustancias no deseadas que pueden ocasionar alteraciones inflamatorias e inmunitarias crónicas. De hecho, la permeabilidad intestinal aumentada está muy vinculada con numerosas enfermedades intestinales, como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa, y también con enfermedades sistémicas como la artritis reumatoide, el asma, la esclerosis múltiple y la diabetes. Por otro lado, la disminución de la permeabilidad intestinal puede ser causa de una mala absorción y originar desnutrición en presencia de una ingesta incluso alimentaria normal en calidad y en cantidad. Las enfermedades celíacas también suelen relacionarse con una disminución de la permeabilidad intestinal. Bueno, ahora vamos a mencionar los 8 síntomas del síndrome de intestino permeable. Estos 8 síntomas que vamos a ir enumerando a continuación ocurren debido a esta condición que se desarrolla cuando se abren espacios entre las células de la membrana que recubre el revestimiento intestinal. Ciertamente, en un organismo saludable hay un cierto grado de permeabilidad para una correcta absorción de los nutrientes. Sin embargo, en estos casos se genera una reacción inflamatoria que desencadena incómodos síntomas. Esto se debe a que se produce una acumulación de bacterias, desperdicios metabólicos y residuos de alimentos que, al filtrarse en el torrente sanguíneo, consiguen viajar hacia otros sistemas del cuerpo. Como consecuencia de todo esto, se ven comprometidas las funciones del organismo, de funciones de órganos vitales. Asimismo, la mayor parte de las veces el sistema inmunitario se confunde y comienza a atacarse a sí mismo, al propio sistema inmune, o sea, empieza a atacar al propio cuerpo. Por ese motivo es fundamental conocer cómo se manifiesta y qué señales podría ayudar a sospechar
de esta enfermedad. El primer síntoma es la dificultad digestiva, la alteración de la microbiota intestinal. En conjunto todo esto con la mala digestión de los alimentos provoca reacciones digestivas que permiten el síntoma de permeabilidad intestinal. Es habitual que se padezca episodios de diarrea, distensión abdominal, síndrome de colon irritable, sensación de dolor y pesadez, acumulación de gases intestinales. El segundo síntoma son las alergias estacionales. Las alergias estacionales, así como el asma o la sinusitis crónica, son comunes en personas cuyo intestino está enfermo debido a esta permeabilidad. Estas reacciones se producen por los descontroles que sufre el sistema inmunitario, como dejar de producir suficientes anticuerpos para atacar los alérgenos y agentes infecciosos. El tercer síntoma son las enfermedades inflamatorias. Un intestino permeable no tratado incrementa de forma considerable el riesgo de enfermedades crónicas y vinculadas con la inflamación. Esta condición genera un fuerte desequilibrio en los procesos inflamatorios del cuerpo. En conjunto con las toxinas que puede afectar las células y provocar enfermedades como el lupus, psoriasis, fibromialgia, enfermedades celíacas, colon irritable, artritis reumatoides, tiroiditis de Hashimoto. Ahora vamos a hablar del cuarto síntoma, que son los desequilibrios hormonales. Las funciones del intestino van más allá de su participación en el proceso digestivo. Aunque lo conocemos como un órgano clave para una correcta digestión, este también participa en la actividad de algunas hormonas. Por ello, al sufrir de permeabilidad, puede generarse un desequilibrio hormonal que acaba en problemas como el síndrome de permeabilidad y los ovarios poliquísticos. El quinto síntoma que vamos a tratar son las enfermedades cutáneas. Es habitual que los afectados empiecen a sufrir diferentes problemas en la piel cuando las bacterias intestinales sufren un desequilibrio debido a esta condición. Las erupciones cutáneas, como las causadas por el acné, el eczema, son síntomas que se generan por las toxinas que consiguen infiltrarse en la sangre al no ser digeridas y eliminadas en el sistema digestivo. El sexto síntoma que vamos a hablar es la ansiedad y la depresión. Para muchos es muy extraño que las funciones intestinales estén vinculadas con el estado de ánimo. No obstante, es un vínculo real. La prevalencia de los trastornos mentales continúa aumentando, causando efectos considerables en la salud de las personas y graves consecuencias a nivel socioeconómico y en el ámbito de los derechos humanos en todos los países. En España, según los resultados de la ENSE, Encuesta Nacional de Salud de España, más de 1 de cada 10 personas, o sea, el 10,8% mayores de 15 años, refirió haber sido diagnosticada de algún problema de salud mental, siendo esto más frecuente en las mujeres que en los hombres. Dentro de los problemas de salud mental, el trastorno de la ansiedad y la depresión son los más frecuentes y ambos casos afectan predominantemente a las mujeres, 8,8% frente a 4,5% en caso de la ansiedad y 5,8% frente al 2,3% en caso de la depresión. Estos son base de datos clínicos de atención primaria, Sistema Nacional de la Salud, informe diciembre de 2020. El caso es que en los 2 últimos años y como consecuencia de lo que hemos sufrido, la prevalencia mundial de la ansiedad y la depresión ha aumentado, según datos de la Organización Mundial de la Salud, un 25%. La ansiedad es un sentimiento de miedo o inquietud que se produce se produce como respuesta a una situación difícil o que la persona percibe como un peligro. Esto es normal cuando ocurre ocasionalmente, pero los trastornos de ansiedad con afecciones en las que la ansiedad es desproporcionada o prolongada en relación al estímulo desencadenante, en este caso los síntomas, palpitaciones, sensaciones de ahogo, fobias, etc., pueden interferir con las actividades diarias de la persona. La depresión
Es un trastorno mental cuyas manifestaciones principales son bajo estado de ánimo, tristeza patológica, sensación de vacío, pérdida de interés o la capacidad de disfrutar, falta de vitalidad, cansancio exagerado. Puede aparecer otros síntomas como irritabilidad, disminución de la concentración o la memoria, trastornos del sueño, sentimiento de culpa o de incapacidad, disminución de la libido o del apetito, ideas sucias, entre otros. Un número consciente de investigaciones constatan los efectos prometedores del uso de ciertos probióticos. Estos trastornos mentales como la ansiedad, la alteración del estado anímico, la depresión, así como las enfermedades neurodegenerativas, el Alzheimer, el Parkinson y en trastornos de neurodesarrollo, trastornos del espectro autista, trastornos de déficit de atención e hiperactividad, el TAD. Se denomina eje intestino-cerebro a la conexión bidireccional y dinámica existente entre dos órganos. Este término ha sido ampliado a eje microbiota intestino-cerebro, ya que se ha constatado que la microbiota intestinal, que es un conjunto de millones de microorganismos que conviven de forma simbiótica en nuestro intestino, desempeña un papel importante en esta comunicación bidireccional, modulando así la salud del individuo, de manera que cualquier alteración de esta conexión puede ocasionar trastornos digestivos, metabólicos o cerebrales. El eje microbiota intestino-cerebro está formado por la microbiota intestinal, el sistema nervioso entérico, el sistema nervioso autónomo, el sistema neuroendocrino y neuroinmune y el sistema nervioso central. Recientemente se ha visto que la microbiota intestinal desempeña un papel importante en la salud mental relacionado con la modulación de respuestas emocionales y de comportamiento. De este modo, desequilibrios en la microbiota intestinal pueden afectar el comportamiento emocional y los sistemas cerebrales relacionados, y a su vez el estrés psicológico o físico puede alterar la composición y la actividad metabólica de la microbiota intestinal. En este sentido, se ha observado una asociación entre la disbiosis, que es la alteración de la microbiota normal debido a diferentes causas, y algunos trastornos como depresión, esquizofrenia o ansiedad, entre otros. La comunicación bidireccional del eje microbiota intestino-cerebro se produce a través de diferentes vías que incluyen la estimulación directa del nervio vago desde el sistema nervioso entérico. Se ha comprobado que es necesaria la integridad del nervio vago eferente, que conduce los impulsos nerviosos desde el intestino al cerebro, para que se produzca el efecto modulador de la microbiota sobre el cerebro. Segundo punto, circulación sistémica, mediante la liberación de neurotransmisores cerebrales, serotonina, catecolaminas, GABA, producidos y liberados por las células neuroendocrinas del intestino, péptidos enteroendocrinos producidos por las células epiteliales del intestino, regulación del cortisol a través del eje hipotálamo-hipófisis adrenal, regulación del metabolismo del triptófano producido por ácidos grasos de cadena corta por parte de la microbiota, o producción del factor neurotrófico derivado del cerebro. Otro punto es el sistema inmunitario, cuya activación por la microbiota puede estimular produciendo citocinas o inflamaciones que pueden alterar localmente también, circulando a través de la sangre sobre el sistema nervioso central, alterando su función y activando el eje hipotálamo hipofisario adrenal asociado al estrés. El eje microbiota intestino-cerebro como modulador de la respuesta del estrés. En varias investigaciones se ha demostrado que el estrés crónico, al alterar la microbiota intestinal y la permeabilidad de la barrera intestinal, puede influir en determinados trastornos mentales como la depresión y la ansiedad. El estrés crónico induce cambios en la microbiota intestinal, que a su vez puede alterar los niveles del factor liberador de corticotropina, factor neurotrófico derivado del cerebro, de serotonina y de GABA, entre otros, lo que favorecería la aparición de enfermedades mencionadas como la ansiedad y la depresión. Por otra parte, el estrés crónico determina un aumento de la permeabilidad intestinal y el paso a la mucosa y a la circulación de pequeñas moléculas como liposacáridos y de la pared bacteriana y otras moléculas, péptidos o proteínas, con potencial antigénico que desencadenaría una respuesta inflamatoria
e inmunitaria, tanto a nivel local, intestinal como sistémico, con la posibilidad de atravesar la barrera hematoencefálica y causar inflamaciones y alteraciones de la función cerebral. A través de todas estas vías de comunicación, el eje microbiota intestino-cerebro controla procesos fisiológicos como la neurotransmisión, la neurogénesis, la neuroinflamación y señales neuroendocrinas. Ahora vamos a hablar del séptimo síntoma, que es la intolerancia alimentaria. Cuando la salud intestinal se ve comprometida por la permeabilidad, algunas sustancias de los alimentos, como es la lactosa o el gluten, provocan fuertes intolerancias que afectan a la calidad de vida de las personas. Esta afección dificulta la descomposición de estos nutrientes y al provocar una respuesta inflamatoria por parte del sistema inmunitario genera síntomas digestivos y ataques autoinmunes. El octavo síntoma que vamos a tratar, que tenemos que observar, es la litosis. La litosis en las personas con síndrome de intestino permeable se origina por el desequilibrio bacteriano que se produce en el sistema digestivo. En este sentido, al generar dificultades para descomponer los alimentos y acumular toxinas, se produce un mal olor bucal que difícilmente se controla con enjuagues o productos de higiene externos. Bueno, ahora vamos a hablar cómo mejorar la barrera intestinal con la alimentación. En primer lugar, vamos a hablar de los probióticos. Puede ayudar a recuperar el equilibrio de la microbiota intestinal y modular el sistema inmunológico. También puede favorecer la función barrera frente a microorganismos patógenos mediante la producción de bacteriocinas o compitiendo con ellas para disponibilidad de nutrientes y su adherencia a la mucosa. Los alimentos fermentados también son muy buenos. Algunos de los más populares son el kombucha, el kéfir, el yogur, el chucrut, el kimchi, el miso, el temple. Este tipo de alimentos y bebidas contienen ciertas bacterias vivas que siguen actuando una vez están en nuestro organismo, aportando diversidad en la microbiota intestinal. Para ello es muy importante que no estén pasteurizados y si es de cultivo ecológico muchísimo mejor. Además contienen ácidos orgánicos que pueden ser sustrato para la síntesis bacteriana de ácidos grasos de cadena corta. Vamos a hablar de los prebióticos, que es la fibra dietética por sí mismo, mejora la salud intestinal al aumentar el volumen fecal y estimular el peristaltismo. Además, determinados tipos de fibra pueden ser utilizados por las bacterias probióticas como alimento. De hecho, permiten aumentar así la población de bacterias y también la síntesis de ácidos grasos de cadena corta. La producción de ácidos grasos de cadena corta es el resultado de la fermentación bacteriana de los carbohidratos complejos. Son las llamadas fibras prebióticas o fermentables. Por ejemplo, se encuentran en zanahorias, manzanas, avena, setas, semillas de chía y lino, algas marinas, raíz de achicoria, puerro, cebolla, espárrago, alcachofas, plátanos, legumbres y tubérculos. Los tubérculos son una fuente de almidón resistente cuando son cocinados y enfriados seguidamente en el frigorífico. Ahora vamos a hablar de los posbióticos. Cuando las bacterias del colon fermentan, los carbohidratos presentes en la fibra dietética producen los ácidos grasos de cadena corta, como los butiratos, propionatos y acetatos. Vamos a hablar del beneficio del butirato. A nivel intestinal, el butirato tiene muchos nutrientes para toda la flora intestinal. Forma lo que es la mucosa, la función de la barrera del intestino frente a patógenos y alérgenos. También actúa como inmunoregulador, reduciendo la formación de linfocitos T, reguladores que contrarrestan los fenómenos de inflamación crónica. El butirato está indicado en todos aquellos procesos de síndrome de permeabilidad intestinal que cursan con inflamación intestinal como diarrea y estreñimientos. También se puede recomendar en casos de enfermedades inflamatorias intestinales como el Crohn o la colitis ulcerosa, diverticulitis, cáncer de colon y recto, entre otras. Estudios recientes destacan el papel de los ácidos grasos de cadena corta en el eje microbiota intestino-cerebro y relacionan el butirato con la producción de neurotransmisores y con la integridad de la membrana hematoencefálica. Ahora vamos a hablar de un aminoácido, la L-glutamina,
que mejora la función de la barrera intestinal al actuar como fuente de energía de las células epiteliales del intestino delgado. Aumenta las proteínas que forman las uniones estrechas entre esterocitos para tener una buena permeabilidad intestinal. Aunque la glutamina está fácilmente disponible en nuestra alimentación habitual, es preciso su suplementación para mejorar la función intestinal. Otro alimento súper importante son los omegas 3, DHA, que es una estructura de las membranas celulares de todos los órganos y tejidos de nuestro cuerpo, especialmente para el sistema nervioso, las funciones cerebrales y visual. Es además necesario para la integridad de la membrana intestinal, así que debemos asegurarnos un aporte suficiente a través de la alimentación. El problema está en que el DHA solo se encuentra en cantidad significativa en el pescado azul, atún, caballa, salmón salvaje, anchoas y sardinas, y algunos mariscos como el krill, sobre todo el aceite de krill. Desgraciadamente, estos alimentos acumulan fácilmente mercurio y otras toxinas medioambientales de los mares, ¿no? Así pues, los complementos alimenticios fabricados con aceites de microalgas son una buena opción para cubrir los requerimientos de este nutriente, como las espirulinas, la clorela, duraliela. Ahora vamos a hablar de la vitamina D. Un déficit de esta vitamina está relacionada con hipermeabilidad intestinal. Personas con enfermedades inflamatorias intestinales y otras patologías autoinmunes suelen tener déficit o carencia de vitamina D. De hecho, al mejorar los niveles de vitamina D en estas personas aumenta la integridad de la barrera intestinal y mejora la barrera inmunitaria. Vamos a hablar de otro alimento, que es la cúrcuma, que tiene un componente muy potente como capacidad inflamatoria y antioxidante. De hecho, la curcumina actúa inhibiendo la actividad de las enzimas ciclooxigenasa 2 y del factor de transición nuclear. Por lo tanto, la cúrcuma es de gran interés en las patologías inflamatorias intestinales, como la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn. Ha demostrado mejorar la barrera intestinal con su consumo y reducir sus síntomas y la duración de los episodios agudos, mejorando la calidad de vida de estas personas. Por último, vamos a mencionar la arcilla blanca virgen de uso interno. Es antibactericídica, cicatrizante, restablece los niveles de pH, ya que es alcalinizante de minerales y de oligoelementos. Está muy bien para como sacar de la mucosa del estómago, intestino, colon, todos los tóxicos, los gases que dificultan la digestión. La arcilla tapiza todas las mucosas del intestinal, permite curar las pequeñas heridas, úlceras y mineralizar las paredes. Apacigua las inflamaciones que tenemos en el recorrido intestinal que tanto daños provoca como gases, calambres intestinales, malas digestiones, las reacciones cutáneas, eliminando las bacterias nocivas, pero conservando las buenas, a diferencia de los antibióticos, que arrastran con todo. La arcilla blanca de uso interno ralentiza el proceso digestivo, lo que significa que aprovechamos más los nutrientes de los alimentos que ingerimos. También la podemos utilizar para aliviar una gastroenteritis o una intoxicación alimentaria. En el caso de los tratamientos de cáncer con radioterapia, permite la eliminación de las partículas radioactivas que se quedan en el cuerpo después de cada sesión y se acumulan en las grasas. A la larga, esta acumulación de radioactividad se puede transformar y desarrollar enfermedades graves o raras. En simbiosis con nuestro organismo, la arcilla limpia los contaminantes de nuestro sistema digestivo para que pueda cumplir con su función. Tenemos una digestión más sencilla, por lo tanto, más energía, un mejor tránsito intestinal, una mejor permeabilidad intestinal, mejoramos nuestra microbiota, nuestro ánimo es más alto y nuestro sistema inmune, desde luego, es muchísimo más fuerte. Vamos a mencionar y hablar un poquito más de la microbiota. Por último, tenemos que resaltar la microbiota, que son todos los microorganismos, hongos, virus que viven en nuestro intestino y están implicados en situaciones beneficiarias de defendernos y generar sustancias como vitaminas, hormonas que se fabrican dentro de la microbiota, como por ejemplo la serotonina, la hormona de la felicidad, las endorfinas, la GABA, etc. Es curioso porque excede 10 veces más el número de células de nuestro cuerpo y pesa nuestra microbiota unos 2,5 kilos. Si todo va bien, teniendo una microbiota saludable, apoyada, es decir, gracias a una buena alimentación natural, con alimentos naturales sin refinar ni procesados,
de la tierra, tal cual os da la tierra, además ayudándonos de las plantas amigas, practicando algunos ayunos para practicar así la autofagia, que el cuerpo se alimenta de lo corrosivo, de lo nocivo, también haciendo ejercicio físico, baños de sol, baños de aire, baños de agua. Eso nos va a generar un beneficio enorme y que nuestra microbiota sea más saludable. Tiene mucho que ver la permeabilidad intestinal con nuestra microbiota. Está conectada y decide qué pasa o no a nuestra sangre, es muy selectiva. Pues sin más, me despido de ustedes, esperando haberles aportado mi granito de arena en esta investigación naturopática sobre el síndrome de permeabilidad intestinal y la microbiota, estándoles muy agradecida por haberme llamado para colaborar con ustedes, mis colegas de profesión, en esta celebración del cuarto Congreso Europeo, compartiendo mi alegría, mis mejores deseos, que estén todos muy bien, reciban un cordial saludo. Muchísimas gracias.